Por eso, compatriota, téngalo claro, recuperemos Costa Rica, recuperemos el tiempo de la patria, recuperemos nuestra dignidad de seres humanos y ciudadanos de una república del siglo XXI. Bueno, ya cumplimos el primer semestre de los 8 del gobierno de don Rodrigo Chávez. Hoy, compatriota, queremos hablar del tiempo que estamos viviendo, del tiempo de recuperar la dignidad, nuestros sueños y la libertad. Pero para poder abordar esos tres tópicos de manera breve y precisa, es importante marcar una diferencia entre lo que han sido los gobiernos anteriores y el actual gobierno. Y he encontrado dos adjetivos, dos verbos también, que es gobierno dominante y gobierno dirigente. ¿Qué es el gobierno dominante? Los que hemos tenido, mencionemos solo 4, el de Dedos Arias, el de el de Laura Chinchilla, el del Cachetón Solís, bueno, ¿cuál Cachetón Solís? El del primer Cachetón Solís y el Panzón Solís, Carlos Alvarado. Esos 4 gobiernos le provocaron al país un caos, un desastre, unas pérdidas que parece que el tiempo no existía excepto para un pequeño grupo dominante, la casta codiciosa y, por supuesto, la prensa canalla. Allí notamos algunos aspectos que apenas empezamos a entender y a superar. La prensa canalla, el papel perverso y pervertido que ha jugado a lo largo de 100 años, desde que fue quemado el diario La Información en 1919, de los más poderosos de la casta canalla, los Licos Jiménez. En 1943, por allí, también quemaron otro periódico de los Jiménez, La Tribuna. Curiosamente, donde empezó a funcionar el diario La Nación, el psicopatológico diario La Nación, el adalid de la prensa canalla actual, fue a 100 metros de donde se incendió el diario La Información, a 100 metros, 50 metros de la casa de Lico Jiménez, que es un palacio en el que el Estado invirtió decenas de millones de colones y está destrozado. No sabemos por qué ni en manos de quién. ¿Quiere irlo a ver? Muy fácil. De la Plaza de la Cultura, de la esquina noreste de la Plaza de la Cultura, la entrada al Museo del Oro, 150 metros al norte, frente a donde era la Biblioteca Nacional, es decir, 50 metros al sur del Parque Morazán. Ahí está la casa, el palacio de los Jiménez, de los Licos, dueños de la incendiada diario La Información, la incendiada Tribuna y la, digamos, agonizante La Nación, que ahora le dieron la gran salvada con el vomitivo jurisprudencial de la Sala Cuarta para que se sostenga ahí, convirtiendo en medio de comunicación una plaza de conciertos y alborotos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno de Carlos Alvarado? Porque no conozco los números de los gobiernos del Orejón, de Arias, de Dedos Arias, de la Trocha, Laura Chinchilla, de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado. ¿Cuántos millones le deben haber echado a la prensa canalla? Pero sí tenemos datos
de lo que el gobierno de Carlos Alvarado le entregó a Telenoticias, a Repretel, a La Nación, a Monumental y a Colombia. 13.000 millones de colones. Por eso están enfurecidos los de la prensa canalla. El presidente estuvo la semana pasada en La Pampa, en Guanacaste, en algunos puntos importantes de esa provincia, y la prensa canalla no dijo nada. Así funcionan, así son de malillos, así son de psicopatológicos. Pero bueno, también en el gobierno dominante que tuvimos muchas veces desde el 2018 para atrás, especialmente los últimos dos del PAC, junto con los partidos corruptos y la prensa canalla, causaron estragos económicos al país. Bueno, veamos el caso de los cientos de miles de millones del hueco fiscal que tienen tapado en el Poder Judicial la Corte Profunda, ese tortón que mandó investigar la Asamblea Legislativa a Luis Guillermo Solís Rivera, y no ha pasado nada todavía. Pero eso no es nada. Las pensiones de lujo, eso es una asquerosidad, eso es una falta de respeto a la sociedad civil costarricense para que un grupillo de tagarotes estén sangrando las venas de los fondos públicos como murciélagos o como vampiros, tal vez como murciélagos más bien. Y bueno, y los alquileres de lujo, vean solo el alboroto que se armó cuando tocaron los alquileres de lujo de la esposa de un Lico Jiménez, el tal edificio Rofas, un Caramanchel que costaba millones y millones al Estado, y el edificio Raventós, otro Caramanchel, inhabitable, que le produce decenas de millones al mes, cientos de millones al año a Muria Marín y a Toñoño Álvarez, a su vez cuñados de Lico Jiménez Echeverría, de La Nación, los que han dominado el país desde hace 2 siglos, pero han ejercido el poder mediático desde hace 103 años. 2 periódicos incendiados y otro a punto de colapsar. Bueno, y claro, a todo esto le sumamos con los gobiernos dominantes un poder judicial incapaz, mediocre y carísimo, controlado por la Corte Profunda. Pero bueno, eso ha sido el gobierno dominante que hemos tenido, en asocio con la prensa canalla, con la casta codiciosa y obviamente con los partidos corruptos. Ahora, ¿qué es un gobierno dirigente? ¿Cuál es el gobierno que tenemos desde mayo, que hemos visto, que hemos observado en este primer semestre de la administración Chávez Robles? Un gobierno transparente, un gobierno valiente, un gobierno que habla claro, un gobierno que no se agacha ante los amos y mandadores de la prensa canalla. Un gobierno que está trabajando de frente, transparentemente, llamando las cosas por su nombre, como dice don Rodrigo, mirando a los ojos. Por eso es el tiempo de recuperar el tiempo perdido. Cuatrienio tras cuatrienio de tiempo perdido, de retraso, de injusticias, de falta de sueños. Ahora, compatriotas, estamos en el tiempo de recuperar nuestros sueños, de recuperar nuestros anhelos, de recuperar nuestros ideales,
de hacer nuestros proyectos, de crecer en libertad de conciencia, lejos de las mentiras, la desinformación y la manipulación de la prensa canalla. Entiendan, aunque chillen, Teletica, Repretel, Columbia, Monumental y la psicopatológica Nación. Esa es la prensa canalla que está vuelta loca, diciéndose la prensa independiente, diciéndose la prensa libre, diciéndose, para morirnos de risa, la prensa amenazada. Amenazada no, la prensa en quiebra, porque se acabaron los 13.000 millones que les giró Carlitos el Varado. Ahí es donde está el punto. Por eso, compatriota, téngalo claro, recuperemos Costa Rica, recuperemos el tiempo de la patria, recuperemos nuestra dignidad de seres humanos y ciudadanos de una república del siglo XXI. Recuperemos la libertad de pensamiento, la libertad económica, la libertad educativa y sobre todo la libertad civil. Es el tiempo de la dignidad, de los sueños y de la libertad. Buenas tardes, compatriota.